Si usted tiene diabetes, el médico puede pedirle que verifique regularmente los niveles de glucemia en su casa. Existen muchos dispositivos disponibles, los cuales utilizan únicamente una gota de sangre. Muy bien, amigos televidentes, continuamos aquí en su programa Familia y Salud en esta jornada gastroenterológica, hablando en este caso, en estos dos bloques, de una enfermedad bastante habitual, sobre todo en personas jóvenes. Hablaremos de síndrome de intestino irritable, también lo conocemos como colon irritable, y para hablar de este tema contamos con la grata presencia del doctor Samuel Pinto, médico gastroenterólogo, a quien le damos la bienvenida, doctor. Buenas tardes, bienvenido al programa. Muy buenas tardes con todos los televidentes. Doctor, hablar de un síndrome, como su nombre lo dice, es hablar de un conjunto de signos, de síntomas, ¿no? Pero que en este caso tienen algunas características peculiares. ¿Cómo podemos empezar definiendo esta enfermedad? El síndrome de intestino irritable entra dentro del grupo de los trastornos de tipo funcional. No todos los trastornos a nivel del aparato digestivo tienen una causa orgánica, o sea, no siempre hay una lesión en un órgano que determina de que uno tenga síntomas o tenga signos como se expresa en un síndrome. Entonces, lo que se estableció fueron un esquema establecido ya por gente que se dedica a estos estudios de trastornos funcionales, que son los criterios de Roma, ¿no? Y establecieron entre ellos grupos, y a nivel del aparato digestivo inferior, a nivel de colon, se estableció un síndrome muy característico, que es el síndrome de intestino irritable, ¿no? Que tiene algunas características particulares, ¿no? Que generalmente afecta a gente joven, que no tiene una causa orgánica establecida y que tiene algunas características que en el concepto lo vamos a expresar, ¿no? Ahora, doctor, cuando hablamos de intestino irritable, de colon irritable, mucha gente que nos estará viendo el día de hoy se preocupa muchísimo en realidad, y hoy en día se hace bastante énfasis en patologías de colon. Y no solo desde el punto de vista benigno, sino también desde el punto de vista maligno, sobre todo en personas mayores, ¿no? ¿Cómo nosotros, en este caso, reconocemos cuál es cuál? En realidad, para colon, el factor de riesgo más importante es la edad. Para las neoplasias, en general, de lo que es colon, el principal factor de riesgo es la edad. A medida que uno tiene más años, en general más de 45 años, tiene mayor riesgo de cáncer de colon. El síndrome de intestino irritable es una patología que afecta generalmente a gente joven, ¿no? Y que tiene una determinada, ya tiene conceptos bien establecidos, ¿no? Se caracteriza por alteraciones a nivel del ritmo defecatorio. Pueden ser a nivel de la frecuencia, como también a nivel de la consistencia de las dos posiciones, asociado a dolor abdominal, ¿no? A dolor abdominal de tipo intermitente, y que esto tiene que cumplirse por lo menos en un periodo de 3 meses, ¿no? En los últimos 6 meses. En realidad ese es el concepto establecido ya por el consenso, por Roma, el último, que es del 2006, de Roma 3. Entonces estamos hablando de un grupo de población que es diferente, ¿no? El cáncer más afecta a personas mayores de 45 años, mientras que el síndrome de intestino irritable o colon irritable es más frecuente en gente joven, ¿no? También un punto importante que se tiene que tomar en cuenta es que el colon es el órgano que más se influye por el estado de ánimo de una persona, y es por eso que estas personas que tienen este tipo de patología generalmente tienen una personalidad especial, son personas muy tensas, personas que sufren mucho estrés, ¿no? Y que se puede manifestar en forma de estreñimiento o procesos diarreicos. Claro, hay algunos pacientes que alguna vez le comentamos, bueno, puede cursar entre diarrea y estreñimiento. Hay unos que nos dicen, doctor, yo solo tengo estreñimiento. Hay otros que nos dicen, doctor, yo solo tengo diarrea. Y la pregunta clásica es, doctor, ¿me voy a curar de este problema? En realidad, lo que uno tiene que establecer primero es una buena historia clínica, ¿no? Y un buen diagnóstico para establecer qué patología tiene el paciente. Porque es un diagnóstico que es por descarte. Finalmente, nosotros primero tenemos que pensar en algunas causas de tipo orgánico y finalmente pensar en este trastorno de tipo funcional, porque plantearlo como primer diagnóstico a veces nos puede traer algún tipo de problemas, ¿no? Hay que ver que el paciente no tenga signos de gravedad. Si yo tengo un paciente que tiene sangrado rectal o tiene diarrea persistente con baja de peso, en ese caso no voy a pensar como primer diagnóstico un síndrome de intestino irritable. Primero tengo que descartar que no tenga una causa orgánica, un problema pancreático o un problema de sobrecrecimiento bacteriano, que es muy frecuente en nuestra población, que puede también manifestarse con cuadros diarreicos periódicos. Entonces, primero lo que uno tiene que hacer es examinar adecuadamente al paciente, tomarse su tiempo y una vez establecido el diagnóstico, explicarle que al paciente que depende mucho de él
el control de los síntomas y el control de esta patología, ¿no? Ahora, doctor, hay muchos pacientes que en este cuadro bien tienen diarrea, bien tienen estreñimiento, sobre todo el estreñimiento puede exacerbar algunas patologías que pueden llevar a sangrado rectal, hablemos de hemorroides, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya tener un sangrado, ya tener diarrea o estreñimiento, sobre todo, dolor abdominal a muchos pacientes, obviamente le va a preocupar. Nos dice usted que es un diagnóstico por descarte, que el diagnóstico es clínico, y hay muchos pacientes que hoy en día ya se acercan a la consulta y dicen, doctor, quiero que me realicen una colonoscopía. La colonoscopía, la endoscopía digestiva baja, ¿en qué momento está indicado? En realidad, la indicación, primero, o sea, lo que uno tiene que hacer es hacer una buena historia clínica, ¿no? Si el paciente no ha tenido pérdida de peso, notamos desde que ingresa el paciente que es muy ansioso, si uno conversa más, tiene algún problema, tanto social o personal, eso también nos podría estar orientando a que el problema podría estar indicando un cuadro de síndrome de intestino irritable. ¿Cuándo pedir una colonoscopía? Eso es muy importante porque es una técnica que nos ayuda mucho a descartar algún tipo de patología. Hoy en día hay mucha discusión sobre colonoscopía en el mundo porque para algunos realmente es una técnica que nos ayuda a prevenir el cáncer de colon, que es una patología que ha aumentado mucho a nivel mundial. Estamos hablando de la tercera patología o la tercera neoplasia a nivel mundial, que representa el 9% de todas las neoplasias. Pero no todas las colonoscopías lamentablemente descartan cáncer. Lo que estamos viendo hoy en día es que no todos los estudios endoscópicos son de buena calidad, ¿no? El caso de las colonoscopías, hay dos criterios fundamentales para hablar de que es una colonoscopía bien hecha. Uno, que el 100% de los procedimientos tengan intubación secal, o sea, que llegue al ciego, y lo ideal sería llegar a traspasar la válvula ileocecal y llegar hasta ileoscopía sería lo adecuado. Y segundo, el número de lesiones que se diagnostican, o sea, estamos hablando de adenomas. Entonces, lo mínimo que se tiene que uno preguntarle a un médico antes de realizarse un examen de colonoscopía es que el médico tiene que tener un récord de cuántas intubaciones secales realiza, tiene que tener un récord de cuántos adenomas diagnostica. Si tiene un nivel de diagnóstico de adenomas o de lesiones, en este caso, que tienen que ser realmente adenomas para tener un buen punto, es menos del 20%, esa persona no está adecuadamente o en la capacidad para hacer un estudio coloscópico. ¿Cuándo pedirlo? Realmente cuando haya signos de gravedad. Estamos hablando de paciente con pérdida de peso, paciente que tenga sangrado rectal, podría ser importante en ese caso inicialmente pedirlo como estudio. O sea, no es un estudio que se pida en la primera consulta. Lo que uno tiene que hacer con el paciente es explicarle que primero vamos a tratar de manejar el cuadro de forma médica y si vemos que hay algún signo de gravedad, recién pedir el estudio, ¿no? Una colonoscopía. Sí. Muy bien, doctor, muy bien, amigos televidentes, no se muevan. En el siguiente segmento estaremos hablando mucho más de este síndrome de intestino irritable, colon irritable y algunas patologías que se puedan presentar en esta estructura. En casos de anemia, es muy recomendable el consumo de la naranja. En padecimientos de asma y tos, desinflama los bronquios y el pecho. Si se acostumbra a tomar con frecuencia su jugo, elimina grasa y cura la obesidad. Es diurética.